Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Laura Muñoz y a nombre de la Alianza Fronteriza y Filantropía les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado Impacto Social y cómo se mide. Para quienes aún no nos conocen, la Alianza Fronteriza y Filantropía es una organización binacional que ofrece herramientas y oportunidades de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a lo largo de la frontera. Esto es para que logren su misión y mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. Nos acompaña también en este webinar Andy Carey, que es nuestro director ejecutivo desde la ciudad de San Diego, California. Hola Andy, bienvenido. Hola María Laura, muy buenas tardes a los participantes en nuestra sesión el día de hoy. Gracias Andy. Ojalá que sea de mucho provecho la sesión. Bueno, y para invitarlos a que nos conozcan, los invitamos a visitar nuestra página alianzafronteriza.org y pues conocer cómo nos podemos vincular y trabajar de la mano. A continuación les voy a presentar cómo participar en el webinar. A mano derecha de su pantalla van a ver un panel de control. La flecha roja sirve para abrir y cerrar el panel para que puedan visualizar la pantalla completa. También en la ventana de audio van a ver ustedes, pueden comprar ustedes el sonido y ahí pueden ver si está funcionando bien o si tienen algún problema con el sonido. Pueden hacer una prueba de sonido. Todos ustedes van a estar en silencio para evitar sonidos ambientales, por lo que les pedimos, por favor, que usen esta ventanita de chat para preguntas, si quieren hacerle alguna pregunta, comentario o quieren pues hacer alguna intervención durante el seminario. Esta es la única manera en la que se permite interactuar precisamente para evitar sonidos ambientales de sus oficinas o donde se encuentren. Aunque existe la opción de levantar la mano, como lo pueden ver aquí, en este webinar únicamente vamos a utilizar el chat para poder, como les decía, evitar estos sonidos, ¿no? Y bueno, para dar inicio al seminario virtual o webinar, les presento a nuestra amiga Sonia Martínez Osornio. Sonia es antropóloga social, especializada en desarrollo comunitario, diplomada en dirección de negocios y mercados financieros. Es experta en la coordinación, diseño, ejecución y evaluación de impacto de programas de inversión social del sector público y privado, así como en la implementación de proyectos de desarrollo comunitario, estrategias de responsabilidad corporativa y análisis financieros del impacto de la inversión social. Es fundadora y directora de Enlace RS y que es tiene también una institución sin fines de lucro que junto con esta consultoría pues trabajan en, en una variedad de temas relacionados con impacto social y responsabilidad social empresarial. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Sonia. Bienvenida. Te voy a pasar la pantalla, el control, para que puedas empezar con tu presentación. Bienvenida, adelante. De acuerdo, buenas tardes. Listo. Listo. Buenas tardes a todos. Espero que estos 90 minutos pues sean de interés y logremos despejar algunas de las dudas que son más recurrentes con respecto al tema de evaluación de impacto social. A mí me gustaría empezar diciendo que esta presentación está hecha pensando en la evaluación de impacto de proyectos sociales, pero de los proyectos que están orientados a la atención de los beneficiarios, ya que dentro de las instituciones y en las diferentes áreas tenemos diferentes tipos de programa y cada programa o cada proyecto tiene tanto retos especiales como necesidades especiales. Por lo tanto, requieren de una metodología distinta para el diseño, para la implementación y para la evaluación del programa. Así que me gustaría hacer este señalamiento de que esta presentación y el tema el enfoque desde que estaremos abordando la evaluación de impacto de proyectos sociales, pues son aquellos que están orientados directamente a los beneficiarios. Si tienen dudas, aquí está el chat y voy a intentar estar poniendo atención para responder oportunamente a sus preguntas y pueden hacer las que ustedes consideren en el momento en que necesiten la aclaración. María Laura, si necesito hacer un espacio, también tú me vas indicando porque ya no escucho a nadie. Claro que sí, no te preocupes. Aquí yo voy monitoreando las preguntas, Sonia, adelante. Perfecto.
Bueno, estoy intentando que esto avance. No avanza la presentación. Por alguna razón se me está atorando. María Laura, ¿tú sabes? Sí, sí se está atorando, Sonia. Si quieres empieza y yo pongo tu presentación en otra pantalla. Ah, perfecto. A ver. Ok, creo que ya avanzó. 4 o 5 de las preguntas que nosotros normalmente tenemos con respecto al impacto, a la evaluación de impacto es, y con respecto a nuestros proyectos de atención a beneficiarios, es saber cómo saber que logramos los objetivos del proyecto y cómo demostrar que el proyecto tuvo impacto. Pero también una de las preguntas que nos asaltan con mayor frecuencia es, ¿qué es el impacto? Dentro de mi institución o dentro de mi proyecto, ¿dónde lo busco? ¿Y cómo hacer para medirlo? Pero vamos a intentar en estos minutos dar respuesta a estas 5 preguntas. Me gustaría, antes de avanzar, hacer una diferenciación también entre la evaluación de desempeño y la evaluación de impacto del proyecto. En el mercado hay ya mucha oferta de evaluación, de asesoría, de capacitación sobre evaluación de impacto. Y si bien el impacto institucional también lo podemos medir, normalmente ese impacto lo tenemos catalogado, clasificado como evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño pues prácticamente valora la eficiencia y la eficacia institucional, es decir, la gestión administrativa y financiera, el clima laboral, el liderazgo institucional, la vinculación interna y externa, la comunicación también interna y externa. Entonces, esa evaluación fundamentalmente es una evaluación de desempeño que si la hacemos también con un enfoque de impacto para saber qué es lo que cambia o qué es lo que se transforma en la institución con cada uno de nuestros proyectos, pues también lo podemos hacer. Pero la evaluación de impacto de proyecto, este tipo de valoración está más orientada a los resultados y de los efectos cuantitativos y cualitativos del proyecto en particular que se está ejecutando y del cual deseamos saber si tiene éxito y en qué medida está contribuyendo a cambiar pues, las condiciones de vida de las personas o su aprendizaje, su conocimiento. Y también cómo nuestros proyectos están aportando al desarrollo de las comunidades. Y yo les comparto este concepto de impacto, que es particularmente con el que nosotros trabajamos y que a mí me gusta mucho porque creo que dice todo lo que hacemos con el trabajo de las organizaciones, y es la evaluación de impacto es un procedimiento metodológico, es decir, un conjunto de pasos ordenados por el cual sabemos el significado, es decir, el valor que los diferentes actores le dan a las actividades, a los recursos utilizados y los resultados del proyecto. Nosotros normalmente incorporamos a muchos actores, a muchos socios, aliados, en la ejecución de nuestros proyectos. Y cada uno tiene expectativas de impacto sobre ese proyecto en particular. Entonces, este proceso metodológico de valorar el significado del proyecto para cada uno de los actores, pues nos deja cumplir con los compromisos y las promesas de impacto que ofrecemos a los socios, a los aliados, a los actores que invitamos a participar en nuestros proyectos. Impacto. La evaluación de impacto muestra el proceso de cómo los beneficiarios del proyecto se apropian de los conocimientos, servicios o apoyos proporcionados por el proyecto y cómo los adaptan a sus circunstancias de vida para convertirlos en oportunidades de desarrollo individual y colectivo. En diversas literaturas de evaluación de impacto vamos a encontrar que impacto es sinónimo de transformación, es sinónimo de cambio. Es decir, que los beneficiarios o las comunidades y los actores involucrados en los proyectos esperan que cambien algunas situaciones, algunas condiciones con la intervención del proyecto. Y la evaluación de impacto nos permite conocer cómo esos beneficiarios o esos actores involucrados en el proyecto se apropian de los productos que les ofrece el proyecto, los adaptan, generan con ellos oportunidades de desarrollo. Bueno,
impacto igual a cambio y transformación, y ese cambio, esa transformación puede ser tanto tangible como intangible. Yo fundamentalmente planteo que el indicador, perdón, que el impacto pues es justamente lo intangible, lo que no se ve. Y hasta hace poco tiempo teníamos la creencia de que lo intangible no se podía medir. Sin embargo, las metodologías de evaluación de impacto van avanzando, van incorporando elementos de la investigación cuantitativa, elementos de antropología visual, y vamos encontrando herramientas y mecanismos para medir el intangible y para hacer visible el impacto intangible que generan nuestros proyectos. Entonces, el impacto puede ser tanto tangible como intangible. Normalmente en nuestras organizaciones tenemos una imagen de impacto, y que es que tenemos el proyecto con sus acciones, con su cronograma de actividades, con su presupuesto, y que ese proyecto en automático se convierte en impacto en los beneficiarios. Y quisiéramos verlo así: ejecución del proyecto, impacto directo a los beneficiarios. Sin embargo, la ruta para conocer el impacto pues es un poco más larga y requiere de conjuntar muchos esfuerzos institucionales para poder identificarlo, para saber dónde está y por lo tanto para saber cómo medirlo, cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a monitorear. Y el impacto pues tiene varios radios de alcance. Esta imagen muestra que el tiempo, que el impacto está íntimamente relacionado con el tiempo que dura el proyecto, con el tiempo que la organización hace intervención en la comunidad o con el grupo de población con el que está trabajando el proyecto, y la profundidad del impacto pues está dada por este tiempo. De manera que a menor tiempo trabajando con los beneficiarios o con la comunidad, habrá un impacto de corto plazo, prácticamente resultados, y si son resultados pues generalmente son numéricos, son cualitativos. A mayor tiempo trabajando con las comunidades, con los beneficiarios, habrá una profundidad de impacto mayor, y un trabajo de largo tiempo, pues eso nos lleva a lo que hoy discutimos en las teorías de la evaluación como el impacto sostenido. Los cambios, las transformaciones que después de concluido el proyecto, pues siguen permaneciendo en las personas, en las comunidades. Y los anillos de colores de verde a rojo, pasando por el amarillo anaranjado, pues intentan ahí representar el tiempo, la durabilidad del proyecto para hacer impacto profundo. Y con estos anillos también quería mostrar a los diferentes beneficiarios, a los diferentes actores que participan en nuestros proyectos. Y el actor fundamental pues son los beneficiarios, donde podemos ver el impacto, pero también en la propia organización podemos ver el impacto de los proyectos, porque cada uno de los proyectos nos deja pues muchos aprendizajes institucionales que nos permiten mejorar los proyectos, los programas, la calidad de atención a los beneficiarios. Está en la comunidad o los grupos de población más allá de los beneficiarios con los que trabajamos, y donde también se manifiesta un impacto, y están los múltiples aliados que incorporamos en nuestros proyectos, desde la iniciativa privada, los diferentes órganos de gobierno y organizaciones o entidades de la sociedad civil. Entonces, como ven, esta imagen con la que nosotros normalmente concebimos el impacto de proyecto beneficiario, pues se nos hace un poco más compleja cuando vemos este escenario, que el impacto, la profundidad, la calidad del impacto depende mucho del tiempo de intervención que tengamos con la población y con la comunidad, y depende también de los actores que participan en el proyecto, de las expectativas de cambio que ellos tienen con este proyecto, y por supuesto de las promesas de impacto que nosotros les dijimos que este proyecto generaba, ¿no? Que cuando se ponen en común estas expectativas y esta oferta de impacto, a mí me parece un momento
medular en el proyecto, cuando se está diseñando el proyecto, porque de repente los actores tienen unas expectativas de impacto que son distintas a la realidad del impacto que la organización puede entregar con ese proyecto. Entonces, cuando se ponen en común, cuando se conversan tanto las expectativas de impacto que tienen los diferentes actores como la realidad del impacto que este proyecto puede alcanzar, pues ahí podemos ir eliminando algunos malos entendidos o algunas insatisfacciones que quedan después del proyecto cuando no se tiene este diálogo. ¿Cuáles son las características de la evaluación de impacto? Primero, que la evaluación de impacto es planificada. Nosotros no podemos hoy decidir hacer una evaluación de impacto de un proyecto que está en ejecución o que está terminando o que un donante nos está pidiendo que les entreguemos un informe de impacto. La evaluación de impacto no es un suceso, la evaluación de impacto es un proceso y empieza porque es planificada, porque nosotros tenemos que saber para qué vamos a hacer la evaluación de ese proyecto, a quién nos las está pidiendo o para quién vamos a hacer esa evaluación de impacto, cuánto nos va a costar, quién la va a hacer, cómo la vamos a documentar y las preguntas que poníamos en la diapositiva segunda o tercera de dónde vamos a encontrar el impacto y cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a monitorear. Entonces, cuando nosotros pensamos en hacer una evaluación de impacto, es una decisión institucional, razonada y parte de una planificación. Ya decíamos, tiene un propósito específico, por algo lo estamos haciendo, para conocer realmente el cambio generado, porque queremos conocer la eficacia del proyecto, porque queremos ver la participación de los beneficiarios en el proyecto. O sea, ¿cuál es la razón, cuál es el objetivo de hacer una evaluación de impacto? Más allá de la demanda que nos hacen nuestros socios o nuestros donantes. La evaluación de impacto es continua. La definición hace tres láminas. Es un proceso metodológico. Es un conjunto de pasos ordenados que nos llevan a resultados, que nos llevan a obtener información de manera continua y que más adelante vamos a ver el proceso, cómo esa información continua pues tiene que pasar por un análisis riguroso con múltiples miradas para que nos dé la información que nosotros queremos obtener y que fue el propósito que nos llevó a hacer. Y decimos que la evaluación de impacto tiene voz. Esto significa que la evaluación de impacto siempre nos va a decir cómo está el proyecto. La experiencia que a mí me ha dejado participar en varias evaluaciones de programas y proyectos es que así como el proyecto no se equivoca, la evaluación de impacto no se equivoca. Una vez que nosotros diseñamos el indicador y tiramos el indicador con el proyecto, si no vamos documentándolo, si no vamos alimentando el indicador, pero además si no lo vamos alimentando con información de calidad, el indicador no nos va a decir nada. Y si finalmente cuando concluye el proyecto el indicador no nos dice nada, es porque no sucedió nada con el proyecto. Si los indicadores nos dicen que el proyecto pues ha tenido éxito, efectivamente ha tenido impacto, motivó participación, etcétera, pues entonces eso nos permitirá tomar decisiones y a eso es a lo que nosotros le llamamos que la evaluación de impacto tiene voz, porque nos dice cómo hay que ajustar el proyecto, qué cambios hay que hacerle y cómo eso pues lo vamos vinculando a otros saberes y a otros aprendizajes institucionales. Los principios de la evaluación de impacto. La evaluación de impacto nos es útil para enfatizar en las condiciones de vida. La evaluación de impacto enfatiza en las condiciones de vida de las personas, como lo decía el concepto que les presentamos al principio. No ponemos énfasis en el desarrollo de las actividades, en los recursos gastados, en el tiempo empleado. Lo que nos interesa es saber cómo se transforman las condiciones de vida de los beneficiarios que participan en nuestro proyecto o de las comunidades donde estamos interviniendo. La evaluación de impacto explica la utilidad de las actividades, recursos y resultados. Y aquí ponemos que explica la utilidad, no es
que describe la actividad o no es que cuenta o enumera la actividad o los recursos, es explica la utilidad de las actividades. Es decir, ¿para qué sirve ese taller que llevamos a los beneficiarios? ¿De qué sirve esas terapias que le dimos a los niños? ¿De qué sirven esos talleres de generación de recursos, esos proyectos productivos que llevamos a la comunidad? Es decir, ¿para qué les son útiles a la gente? ¿Qué hace la gente con esas actividades, con esos recursos que el proyecto les lleva? Promovedores de capacidades y habilidades en todos los actores. Cuando nosotros pensamos en hacer el proyecto, siempre pensamos en que la gente pueda, que les genere mayores aprendizajes, mayores capacidades, con esas habilidades, con esas capacidades y ese aprendizaje promovido por el proyecto. Otro de los principios de la evaluación de impacto es que ésta sirva para empoderar a las personas. Desde hace ya unos años hemos aprendido que eje transversal de todos nuestros proyectos tiene que ser la participación activa de los beneficiarios y de todos los actores en todo el ciclo de vida del proyecto. Es decir, que los tenemos que incorporar en la formulación del proyecto, en el diseño del proyecto y obviamente en la evaluación del proyecto, porque los beneficiarios, las comunidades, tienen que saber cómo fue su participación y tenemos que hacerles visible ese cambio y esa transformación que muchas veces nosotros sí percibimos en ellos, pero ellos mismos no se dan cuenta de cómo han cambiado a raíz de su participación en el proyecto, o cómo ha evolucionado o se ha transformado la comunidad también a partir de que alguna de nuestras organizaciones llega ahí a participar con sus programas o proyectos. Entonces, la evaluación de impacto nos sirve también para empoderar a las personas, a las comunidades y a las propias organizaciones. Y a posicionar al proyecto como un facilitador de oportunidades, que también esto forma parte como de muchas de las aspiraciones de nuestras organizaciones, de nosotros no ser eternos en la comunidad o nosotros no estar acompañando por mucho tiempo, de ser permanentes con los beneficiarios, con los grupos de población con los que trabajamos, sino que exactamente apropiando de lo que les enseñamos, de lo que les damos con los datos, de lo que ellos mismos aprenden, para que en un tiempo ellos dejen de depender no solamente de nuestro proyecto, de nuestra organización, sino de otras organizaciones, de otros proyectos de otro tipo y puedan ellos mismos pues tener esa capacidad de afrontar y resolver los problemas propios o comunitarios que se les presentan. ¿Cuál es el valor de la evaluación de impacto? Uno y el más importante, uno que a mí me gusta mucho, es que orienta las etapas del ciclo del proyecto. Cuando tomamos la decisión de incorporar el enfoque de evaluación de impacto en el proyecto, ahí nos damos cuenta de que de repente las cosas que hacemos y cómo formulamos los proyectos y cómo pensamos los proyectos de repente no es la más adecuada y por eso es que no logramos construir indicadores y si logramos construir los indicadores no logramos pasar la barrera de la construcción. Y en un ratito más vamos a ver cómo son las etapas del ciclo de vida del proyecto desde el enfoque de la evaluación de impacto. La evaluación de impacto nos pone en una disposición de dialogar y de escucharnos entre los diferentes actores que participamos en un proyecto. Les comentaba hace unos minutos que cuando ponemos en común las expectativas de impacto de los diferentes actores y cuando nosotros exponemos cuáles son realmente los impactos que el proyecto puede generar, estamos entrando en diálogo, estamos desarrollando esa capacidad de escucharnos mutuamente, de rever nuestra del proyecto y de asumir compromisos y responsabilidades para el desarrollo del mismo. Y creo que esto también muchos de nosotros lo hemos vivido en nuestros proyectos, cuando incorporamos a diferentes actores, cuando solamente les informamos lo que tienen que hacer, cómo lo tendrían que hacer, pero cuando vamos avanzando en el proyecto vemos que ese no era un compromiso real y que sin ese compromiso real
pues las actividades del proyecto no se van cumpliendo, y si las actividades no se cumplen, pues seguramente no vamos a lograr medir los indicadores y no vamos a demostrar el cumplimiento del proyecto y el impacto que pudo o podría haber generado el proyecto. Entonces, ese es uno de los valores de la evaluación de impacto, que nos permite dialogar, escucharnos mutuamente y en ese diálogo asumir compromisos y responsabilidades para el logro del impacto del proyecto. Y visualiza de forma compartida los cambios para el futuro. De repente, algunos actores tienen ideas distintas de qué es impacto o de qué cambio quisieran generar en las comunidades, en los grupos de población, en los beneficiarios con los que estamos trabajando. Que tenemos aquí, este diagrama, es el proceso que deberíamos todos cumplir en nuestras organizaciones y en nuestros proyectos para lograr hacer evaluación de impacto. Y la base, como ustedes ven, es la documentación. Es decir, lo que nosotros hacemos con el proyecto lo debemos tener documentado, registrado. Y esos registros y esos datos tienen que estar sistematizados, tienen que estar ordenados para que esa información pues, nos dé elementos para saber qué es lo que queremos cambiar, cómo lo queremos cambiar o demostrar que efectivamente ocurrió un cambio a raíz de la participación de nuestra organización y nuestros proyectos con esos beneficiarios. Estas son debilidades que aún hoy seguimos teniendo en algunas de nuestras organizaciones, de no tener la cultura institucional de documentar y sistematizar la práctica institucional y la ejecución de los proyectos. Esta información que tenemos en la documentación y la sistematización son la materia prima con la que diseñamos el proyecto. Y aquí en el proyecto, justamente cuando estamos pensando el proyecto, cuando estamos diseñando el proyecto, es que hacen por primera vez su aparición los indicadores. Porque cuando estamos pensando el proyecto, es que nosotros estamos imaginando una realidad que queremos cambiar, una condición que queremos cambiar. Hoy hay un conjunto de mujeres sujetas de maltrato y queremos cambiar esa condición. Por lo tanto, estamos pensando un conjunto de actividades para revertir o para cambiar esa condición, esa situación. Y eso es a lo que nosotros llamamos proyecto, es lo que concebimos como proyecto. Entonces, desde el momento en que nosotros estamos pensando un proyecto, desde que tenemos la idea de proyecto, tenemos ya en nuestra mente la idea de cambio, la idea de transformación, lo que queremos cambiar. Y eso que queremos cambiar, en ese momento empezamos a pensar cómo lo voy a cambiar, pero también tendríamos que empezar a incorporar otra pregunta de ¿y cómo voy a medir ese cambio? ¿Cómo voy a demostrar que ese cambio va a ocurrir? Por el tiempo, por la cultura también que tenemos arraigada en las organizaciones sobre cómo formulamos proyectos, que normalmente los formulamos para algún financiador, algún donante, pues no nos permite ahondar y trabajar con las diferentes áreas de la organización o con otros pares sobre cómo mediríamos esos cambios que estamos pensando con este proyecto, con esta idea que queremos desarrollar. Bueno, entonces aquí, en esta etapa, en esta fase del diseño del proyecto, es que hacen su aparición por primera vez los indicadores. Vamos en unos momentos más a pasar ya a las etapas del ciclo de proyecto, donde vamos a ir viendo en cada momento en qué forma aparecen los indicadores de impacto. Después del diseño del proyecto, pues está prácticamente la ejecución del proyecto, y aquí aparece el monitoreo de esos indicadores que nosotros ya debimos haber formulado en el diseño del proyecto. El análisis, que es también parte del proceso continuo, estar analizando continuamente la información que nos arrojan los indicadores y estar viendo esa información en el contexto total del proyecto para saber qué nos dice,
¿qué nos está diciendo esa información? Que el proyecto va caminando bien, que vamos alcanzando los resultados, o que esos indicadores son inoperantes, o que no hay congruencia entre objetivos, actividades y metas, etcétera. El análisis es, el monitoreo y el análisis son prácticamente lo que le da vida a los indicadores después de que diseñaron. Diseñar el indicador, formular el indicador, no me va a dar el impacto. Lo que me va a dar el impacto del proyecto es el monitoreo y el análisis que yo haga de esos indicadores. Y finalmente, en este proceso de la evaluación de impacto está el diálogo, el analizar, el comentar, el discutir con los otros actores del proyecto cuál es su lectura del impacto y de los resultados que se están recogiendo en cada una de las etapas del proyecto. Para saber cuánto impacto y qué tipo de impacto vamos a recoger en nuestros proyectos, a mí me gusta hacer esta diferenciación. Ustedes recuerdan estos anillos del radio de impacto que veíamos hace unas diapositivas, donde les comentaba que el tiempo que dura el proyecto está íntimamente relacionado con la calidad del impacto que se genera. A menor tiempo, impacto de menor profundidad, a mayor tiempo de acompañamiento y de presencia con los grupos de beneficiarios, pues impacto de mayor sostenibilidad o de largo plazo. Pero no todos los proyectos nos llevan a tener impacto sostenible o impacto profundo. Y por eso me gusta poner esta comparación para que nosotros sepamos qué tipo de proyecto estamos ejecutando y sepamos también entonces qué tipo de impacto le vamos a pedir al proyecto, por lo tanto, qué tipo de indicadores tendríamos que realizar, si indicadores más de corte cuantitativo o indicadores más de corte cualitativo. Y fundamentalmente, en proyectos de atención a beneficiario identificamos dos tipos de proyectos, los proyectos asistenciales y los proyectos de desarrollo. Los proyectos asistenciales están más enfocados a proveer protección física y social a personas en indefensión según la Ley de Asistencia Social, y los beneficiarios de estos proyectos normalmente son adultos mayores, enfermos terminales, migrantes que están de paso, ¿no? que les ofrecen albergue o alimentación, indigentes o personas afectadas por desastres naturales. ¿Por qué asistenciales? Porque estos proyectos están diseñados, están hechos para proveer de productos tangibles. En el caso de los adultos mayores, los proyectos de casas de cuidado es para tener a los adultos ahí, ofrecerles alguna serie de actividades, que coman caliente todos los días, que tomen sus medicamentos, que tengan atención médica. Pero con ellos no vamos a tener impacto mayor, es decir, no los vamos a reinsertar a la sociedad, ni van a conseguir un empleo, ni se van a hacer productivos. Están recibiendo los beneficios de ese proyecto para hacerles más satisfactorios sus días y sus condiciones de vida. Los indigentes, por ejemplo, también los indigentes ni los vamos a reintegrar, no les vamos a integrar a la vida productiva, o no vamos a desarrollar en ellos alguna serie de capacidades o de habilidades. A los indigentes les ofrecen normalmente alimentos u hospedaje. En este sentido es que están catalogados como proyectos asistenciales, ¿no? Proveen de productos muy, muy concretos, normalmente tangibles a esas poblaciones. Y estos proyectos asistenciales nos dan resultados. Y los resultados normalmente son cuantitativos, son numéricos. Por eso es que este tipo de proyectos aportan muchos datos numéricos. Número de consultas, número de platos servidos, número de medicamentos entregados, número de despensas entregadas en el caso de personas afectadas por desastres naturales, o cantidad de víveres, de ropa entregada. A diferencia de los proyectos de desarrollo, que los proyectos de desarrollo sí tienen
un acompañamiento mucho más profundo, de más largo alcance con los beneficiarios y con las comunidades, porque lo que hacen estos proyectos de desarrollo es identificar los recursos sociales, naturales, culturales, económicos de las comunidades, potencializarlos con los productos y servicios del proyecto para que en conjunto cambien las condiciones de vida de la población y del territorio. Estos proyectos de desarrollo necesariamente nos dan resultados, es decir, nos dan datos numéricos, datos cuantitativos, pero también nos dan impacto, nos dan muchos datos cualitativos, mucho impacto cualitativo. Por lo tanto, a estos proyectos de desarrollo les tengo que formular, evidentemente, indicadores de impacto profundo, de cambio en el comportamiento de los beneficiarios. A diferencia de los proyectos esenciales, yo doy un producto, doy un servicio, pero sé que no va a haber retribución social. Los proyectos de desarrollo, en ellos sí espero que haya un cambio, en ellos sí espero que haya impacto, en ellos sí espero esa retribución social de el cambio de actitud, del cambio de comportamiento, del cambio de visión, de mayor aprendizaje, etc. Entonces, los proyectos de desarrollo siempre nos van a demandar indicadores de resultado e indicadores de impacto. Indicadores de resultado son fundamentalmente numéricos, son cuantitativos. Y aquí está una diferencia entre resultados e impacto. Los resultados es la situación alcanzada por el proyecto una vez que terminó. ¿Qué dimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué obtuvimos con ese proyecto? Los resultados normalmente se confrontan contra las metas. Y las metas siempre son numéricas. En términos absolutos, 20, 40, 100 o en términos porcentuales. Aumento del 10% de capacidades en X, aumento del 20% en despensas. O sea, las metas siempre son numéricas y los resultados pues siempre se confrontan contra las metas. Es decir, en la meta tenía comprometidos a entregar 100 desayunos, resultados entregué 80 desayunos. Ahí está la confrontación, resultado-meta. Los resultados son alcances de corto y de mediano plazo. Se alcanza una vez que yo cumplí con la actividad, una vez que yo estoy ejecutando el cronograma de actividades, pues estoy teniendo resultados. Los resultados valoran el desempeño del proyecto. ¿Cuántos recursos tenía? ¿Cómo los he gastado? ¿Cuántas actividades tenía programadas en el cronograma de actividades? ¿Cuántas ejecuté? Eficiencia del proyecto. Y los resultados aportan datos cuantitativos, numéricos. Número, tasa, porcentaje, etc. Impacto. Impacto valora las transformaciones motivadas por el proyecto en diferentes ámbitos o dimensiones. Etcétera. Y esas transformaciones ocurren en los diferentes actores del proyecto, sean beneficiarios, comunidad, la propia organización, los líderes, etc. La valoración de impacto responde fundamentalmente a la pregunta ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en esta población? ¿Qué ha cambiado con los beneficiarios a raíz de acercarles el proyecto? Y aquí tenemos un ejemplo sobre la diferencia entre resultados e impactos. Resultados, sí. Estos ejemplos están dados en el contexto de un proyecto de niños, niñas y adolescentes trabajadores y en riesgo de vivir en calle. Les comento esto porque más adelante vienen también un par de ejemplos de indicadores que están en relación con esta información. Resultados. 146 niñas y adolescentes participaron en el taller. 45 horas temáticas de trabajo con niños, 42 horas de reforzamiento temático, 8 educadores asignados. Como ven, los resultados están presentados en términos numéricos, en términos cuantitativos. El impacto.
Estos ya son indicadores con resultados, es decir, que ya pasaron por una evaluación de impacto, hicieron ya la evaluación de impacto y estos son sus resultados finales. Y aquí también los presentamos en una dimensión numérica, pero también tienen una fuerte carga cualitativa de resultados. 54 niños y niñas, es decir, el 36,98%, identifican formas de presión social, 32 niños, niñas y adolescentes, o sea, 21,91%, elaboran juicios sobre la presión social, 32 niñas y niños, o sea, 21,91%, proponen respuestas ante la presión social. Como ven, sí, ambos presentan datos numéricos, pero tienen una profundidad distinta las palabras y lo que significa la oración. En resultados, 146 niñas y niñas participaron en el taller. Punto. Ese es el resultado de una actividad. Hicimos un taller y el resultado fue que 146 niños asistieron. Tenemos un dato numérico. Impacto. Hicimos un taller sobre un tema particular que se llamó presión social y en este taller los niños aprendieron a identificar formas de presión social. Eso significa que los niños tuvieron un proceso de reflexión, un proceso de análisis, de diálogo, de discusión, y entonces identifican formas de presión social. Niños que elaboran juicios sobre presión social. Niños que proponen respuestas ante la presión social, es decir, que saben cómo actuar ante diferentes circunstancias de presión social. Entonces, si bien los dos nos aportan datos numéricos, en el bloque de impacto nos da mucho más allá que un dato. Esto significa que hubo un proceso más amplio de interacción con los beneficiarios, educativo con los beneficiarios, de observación, de registro, de documentación. Si tienen preguntas, me van poniendo aquí en el chat y puedo ir resolviendo algunas dudas. Ahí hay dos preguntas, Sonia, si quieres ir respondiendo esas dos primeras, por favor. Sí, dime. Bueno, la primera es, ¿cómo se puede certificar una persona en evaluación de proyectos en México? Y la segunda, que también sería interesante que platicara sobre la definición de indicadores y el establecimiento de línea de base. Bien. En México no existen instituciones certificadoras para evaluadores de impacto. La oferta formativa y educativa que hay es fundamentalmente en evaluación por resultados, que es una metodología que utilizan los gobiernos para evaluar los programas públicos. A nivel continental hay algunos como Centroamérica, Chile, Colombia, donde algunas universidades ofrecen cursos, seminarios, diplomados sobre evaluación de impacto, pero no, a excepción de Costa Rica, no hay estudios formales universitarios sobre evaluación de impacto. En Costa Rica hay una maestría. En Chile, desde hace 4 o 6 años, están intentando hacer una maestría online sobre evaluación de impacto, pero en México no tenemos ni siquiera estudios, instituciones para hacer estudios formales de evaluación de impacto, salvo las oportunidades que nos dan instituciones como ustedes de hablar del tema y de ir fuera de México a formarse sobre estos temas. Pero si quieren conocer sobre evaluación de impacto, al final de esta presentación que se las vamos a hacer llegar a todos, vienen alguna bibliografía general recomendada y vienen también algunos sitios web especializados sobre evaluación de impacto donde ustedes pueden conocer un poco más sobre la teoría y conceptos de evaluación. Sobre el concepto de indicador y línea base, ya vamos a avanzar. Aquí está el ciclo de vida de proyecto con enfoque de impacto. Y todos conocemos por lo menos estas 4 etapas del ciclo de vida de proyecto, que es diagnóstico, formulación, ejecución y finalización del proyecto. Desde el enfoque de evaluación de impacto, el diagnóstico y la formulación forman parte de la llamada evaluación ex ante o evaluación previa. Es todo lo que nosotros necesitamos conocer
sobre el tema y los beneficiarios que van a ser atendidos con el proyecto. La etapa de la ejecución es la llamada evaluación en curso. Es en el momento en que está llevándose a cabo el proyecto, cómo estamos evaluando el proyecto, cómo estamos registrando los avances en los resultados y en los impactos. Y la finalización corresponde a la evaluación al final, la evaluación final o también llamada evaluación ex post. Es decir, cuando ya terminó el proyecto, cómo hago la valoración de los resultados, impactos. Y nosotros hemos aprendido o hemos internalizado más la idea de que la evaluación de impacto es la que se hace al final, cuando ya terminó el proyecto. Entonces, ocurrió el proyecto, hicimos todas las actividades, ya concluyó y entonces nos vamos a sentar a elaborar los indicadores y a saber qué cambió en los beneficiarios en la comunidad. Y resulta que otras enseñanzas y otros aprendizajes nos muestran que los indicadores de impacto se tienen que construir y se tienen que pensar en el momento del diagnóstico. Y el momento del diagnóstico tiene dos momentos esenciales, que es la situación inicial o la línea base, que es la que preguntaba alguien hace un momento. Voy a pasar a esta diapositiva, aunque después tenga que volver a este diagrama. ¿Por qué antes de empezar el proyecto? ¿Por qué evaluar el impacto antes de empezar el proyecto, en esa etapa del diagnóstico? Porque cuando nosotros hacemos diagnóstico, el diagnóstico revela la situación actual de la realidad. Nosotros en la mente y desde nuestra experiencia individual, institucional, tenemos la idea de que ocurre algo con ese grupo de población o en la comunidad y lo queremos cambiar. Y cuando no tenemos ese acercamiento directo, estrecho con el beneficiario y con la comunidad, no sabemos si lo que queremos cambiar es una ilusión nuestra, es una imaginación nuestra o efectivamente es lo que tendría que cambiar en esa comunidad también desde la perspectiva del beneficiario. Por eso es tan importante el diagnóstico y por eso el diagnóstico se convierte en el cimiento, en la base, en la línea base del proyecto. Si el proyecto no tiene diagnóstico y hacemos indicadores, al final, cuando ya concluyó el proyecto, prácticamente yo les aseguro que esos indicadores no nos van a decir nada. Si hacemos los indicadores cuando el proyecto ya se esté ejecutando, esos indicadores tampoco nos van a decir nada y vamos a terminar convencidos de que la evaluación de impacto es algo absolutamente complejo e inoperante para nuestra organización. Entonces, evaluación de impacto antes de empezar revela la situación de la realidad de ese grupo, de esa comunidad. En el diagnóstico identificamos verdaderamente la realidad a transformar. Lo que sí podemos cambiar con la capacidad institucional de recursos humanos, de recursos materiales, de aprendizaje institucional con esa población. En el diagnóstico recogemos los intereses y las expectativas de los otros actores, porque los otros también están esperando un cambio a raíz de nuestra participación con ellos. El propio beneficiario espera transformar algo en él, ya sea tangible o intangible. Si le vamos a llevar, si es un programa de nutrición y el programa de nutrición está formulado una parte con un proceso educativo y otra parte con la entrega de despensas o de alimentos nutritivos, claro, el beneficiario espera que cambie su condición. Y los actores que participan en el proyecto también esperan un impacto. Entonces, para eso sirve el diagnóstico desde el enfoque de impacto, recoger los intereses y las expectativas de impacto de los otros. Orienta la participación de los actores, ya lo habíamos mencionado, aporta información para la formulación del proyecto. ¿De dónde más podemos sacar información para formular el proyecto si no es del diagnóstico, si no es del acercamiento con el grupo con el que queremos trabajar, con la comunidad de donde queremos trabajar? Cara a cara,
conversar con ellos, ir a la comunidad y ver si realmente lo que nosotros teníamos en mente ocurre, preguntarle a las mujeres, a los niños, a los sujetos de nuestro proyecto si realmente creen que lo que nosotros le podemos ofrecer con el proyecto les va a ser de utilidad. Acuérdense que este enfoque de evaluación de impacto es lo que los beneficiarios pueden hacer con lo que nosotros le damos, cómo lo adaptan a sus circunstancias de vida y eso se convierte en oportunidades de desarrollo. Y eso solamente lo vamos a saber si vamos con la comunidad, si nos sentamos con el beneficiario y le preguntamos qué le parece nuestra grandiosa idea de hacer este proyecto. Todos tenemos experiencias seguramente de proyectos donde nosotros creíamos que realmente íbamos a hacer la gran aportación y al final terminamos con muy pocos resultados y prácticamente nada de impacto. Porque el diagnóstico muestra la viabilidad del impacto. Cuando uno está en la comunidad, cuando uno está viendo, conversando con los beneficiarios, es ahí que nos damos cuenta si nuestro proyecto va a tener participación, si este concepto que a nosotros nos gusta utilizar mucho de apropiación, si los beneficiarios, si las comunidades se van a apropiar del proyecto. Eso solamente nos lo dice conversando con ellos. En el diagnóstico confrontamos la intención del proyecto, lo que nosotros como institución queremos hacer con ellos, con la realidad del proyecto, con las condiciones reales en las que vive o se encuentran nuestros beneficiarios, en las que se encuentra la comunidad, si en esas condiciones el proyecto realmente va a poder funcionar, va a poder dar los resultados y el impacto que nosotros estamos comprometiéndonos. Y además con diferentes factores, ya aprendimos ahora, o por lo menos reaprendimos, que resultados e impactos no es lo mismo. Y que si nosotros comprometemos impacto, es que nosotros estamos creando condiciones, situaciones de vida. Y si nosotros estamos comprometiendo resultados, bueno, pues también es que nosotros vamos a alcanzar ciertas cifras, ciertos números. Por lo tanto, es de mucha responsabilidad tener veraz la comunidad y por saber si este proyecto tiene viabilidad o no tiene. Si nosotros institucionalmente tenemos la capacidad de entregarle al beneficiario y a los otros actores los resultados e impactos que estamos comprometiendo. Estas tres últimas oraciones están en un color diferente, justo para resaltarlas, porque son lo que nos da el punto de entrada para los indicadores. En el diagnóstico se identifica el tipo y el número de indicadores del proyecto. Si yo no conozco al beneficiario, si no conozco su realidad, si no conozco sus condiciones de vida, si no conozco las condiciones de la comunidad, ¿qué tipo de indicadores voy a hacer? ¿Cuántos van a ser los adecuados? Tipo de indicadores de resultados, o sea, indicadores nada más cuantitativos, numéricos, o indicadores de impacto que reflejen el cambio y la transformación que genere nuestro proyecto. ¿Cuántos indicadores y de qué tipo nos los va a dar por primera vez el diagnóstico? Cuando yo conozco al beneficiario y veo en qué condición de daño, por ejemplo, de adicción están los chicos, yo voy a saber si con ellos voy a poder comprometer que los voy que voy a reducir el consumo de adicción o que van a dejar de consumir y los voy a incorporar a un trabajo o los voy a reincorporar en la familia. Eso yo lo sé cuando estoy haciendo el diagnóstico. Desde ahí sé si mi proyecto va a tener viabilidad y qué tipo de indicadores yo voy a poder formular y por lo tanto qué voy a comprometer con mis donantes o con mis otros actores participantes. Si voy a comprometer solo resultados o voy a comprometer impacto. En el diagnóstico, el diagnóstico nos aporta los parámetros comparativos, línea base o situación inicial. Y más adelante creo que viene, pero sin situación inicial no hay situación a alcanzar. ¿Qué voy a comprometer? ¿Cuánto? ¿Qué incremento? ¿Qué incremento o decremento? ¿Qué prometo? ¿Qué
¿Qué pongo como objetivo? ¿Qué pongo como metas en el proyecto si no tenemos una línea base, una situación inicial veraz, consensuada con los beneficiarios y con las comunidades? El diagnóstico, y esto sí lo tenemos ya todos aprendido y sabido, fundamenta las estrategias y líneas de acción del proyecto. Del diagnóstico es que nosotros elaboramos objetivos, cronograma, si son proyectos educativos, generamos contenido de los talleres, de los módulos, etc. El diagnóstico nos dice qué es lo que tenemos que hacer con el proyecto, las estrategias, la línea de acción. El diagnóstico nos determina el presupuesto. Sin diagnóstico, si nosotros hoy estamos haciendo proyectos sin un diagnóstico, es que nosotros estamos haciendo proyectos desde una manera muy unilateral, desde el aprendizaje a lo mejor solamente organizacional, pero sin tomar en cuenta la opinión y las expectativas de los demás. Y para el tema de los indicadores, pues hacer un diagnóstico es fundamental. Voy a regresar al ciclo de vida del proyecto. Porque si yo no sé en el diagnóstico qué tan arraigado está el consumo de sustancias adictivas en los niños y jóvenes con los que yo voy a trabajar, entonces, ¿qué tipo de indicadores voy a desarrollar? Si yo no sé si los chicos tienen la intención de reducir el consumo a la adicción, yo no sé si puedo comprometerme a decir que con este proyecto voy a reducir el consumo o voy a hacer que los chicos dejen de consumir. El diagnóstico, en términos de evaluación de impacto, es absolutamente fundamental. Tener la situación inicial y la línea base. La situación inicial es un contexto más, el contexto general de cómo están nuestros beneficiarios, de cómo está la comunidad, y la línea base me da las particularidades de lo que yo voy a empezar a medir. Yo quiero medir reducción de consumo. Entonces necesito saber hoy, antes de formular el proyecto, qué nivel de consumo tienen esos chicos. Es que yo quiero en estos chicos incrementar el nivel de conocimientos de los factores de riesgo de consumo. Entonces necesito saber hoy qué nivel de conocimientos tienen al respecto. Es que yo quiero en estos niños desarrollar la capacidad de que no actúen bajo presión social o de que no tomen decisiones bajo presión social. Por lo tanto, debo saber al día de hoy si estos chavos reconocen que es presión social, si la identifican, y hoy cómo actúan en relación a la presión social. Esta es la línea base. Por eso decimos en el diagnóstico, por eso acá dice, el diagnóstico me aporta el tipo y número de indicadores del proyecto. Y aún antes, el diagnóstico me va a decir qué tipo de proyecto tengo. Si tengo un proyecto más orientado al asistencialismo o un proyecto más orientado al desarrollo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Cielos. ¿Me escuchas, María Laura? Sí, Sonia, dime. Perdón. ¿Hay alguna pregunta? No, ahorita ya respondiste las que había. Si alguien tiene preguntas, los invitamos a que las elaboren, las escriban por favor en la ventanita de chat y nos las hagan llegar. Perfecto. La siguiente etapa del ciclo de vida del proyecto es la formulación. Y la formulación, aquí está esto. Sin valor inicial no se puede estimar el valor a alcanzar. Si yo no sé qué nivel de conocimiento tienen estos chicos sobre factores de riesgo, no voy a saber cuánto voy a poder avanzar con ellos. El valor inicial es la situación antes del proyecto, y esa situación inicial nos dice por qué quiero hacer el proyecto, para qué lo quiero hacer y con quiénes. El proyecto es el cómo, es cómo voy a cambiar esa situación, y después del proyecto es los productos, los efectos y los impactos que va a generar el proyecto. Los productos son los tangibles o intangibles que yo voy a entregar a los beneficiarios con el proyecto. Productos. Voy a entregar conocimientos. Esos conocimientos los voy a entregar en forma de taller, en forma de diplomado,
dado en forma de seminario, en forma de terapia. Productos, despensas, bueno, ese es un producto intangible. El de conocimientos fue un producto intangible. El producto es lo que mi proyecto entrega. ¿Qué entrega mi proyecto al beneficiario? Entrega aprendizaje, entrega conocimiento, esos son intangibles. Entrega cosas físicas, instrumentos, equipamiento para un proyecto productivo, esos son tangibles, pero además la capacitación que le doy a ese grupo para que aprenda a usar eficientemente ese equipamiento, bueno, ese es un producto intangible. Todos los proyectos tienen productos, puede ser tangible o intangible. El efecto es el resultado de la utilización del producto. Si yo entrego como producto de mi proyecto un conocimiento, es decir, que los niños aprendan a reconocer las formas de presión social, ese es un producto intangible, es conocimiento. ¿Cuál sería la utilización de ese producto? Que los niños efectivamente en el entorno familiar, escolar o donde trabajan sepan reconocer la presión social. Y el impacto es que una vez que ya aprendieron qué es la presión social, que la saben reconocer, puedan actuar de acuerdo a cómo aprendieron que se maneja la presión social. En la formulación del proyecto, pues aquí están como las partes más importantes del proyecto, como todos hemos aprendido a formularlos. La formulación, todos sabemos, es el conjunto de acciones organizadas para obtener los resultados en un entorno determinado. Y los elementos del proyecto, la justificación, que es el diagnóstico, el planteamiento del problema, que lo obtenemos del diagnóstico, el objetivo general, que igual lo obtenemos del diagnóstico, pero el objetivo general es nuestra primera promesa de impacto. Cuando nosotros decimos que objetivo general, que los niños desarrollen habilidades y conocimientos para actuar de manera asertiva en el entorno desfavorable donde se encuentran. Allí está la promesa de impacto. Yo quiero cambiar hoy la condición de ese chavo que no tiene la asertividad para tomar decisiones. Objetivos específicos. Que los niños participen en el taller de presión social para que aprendan a reconocer las diferentes formas de presión social. Ahí está una promesa de impacto, que los niños reconozcan las formas de presión social. Cada objetivo general el objetivo general de nuestro proyecto y cada objetivo específico son promesas de impacto. Entonces, a esas 5 preguntas que teníamos en la diapositiva 2 o 3 cuando empezamos esta conversación, de ¿dónde busco el impacto? Aquí ya tenemos varias respuestas. ¿Dónde lo busco? En el diagnóstico. O sea, si yo no tengo diagnóstico, pues se me va a ir dificultando de dónde encontrarlo y cómo manejarlo. ¿Dónde más puedo buscar el impacto que tiene mi proyecto? En los objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos son promesas de impacto. Las metas son logros, son resultados y son numéricos. Las actividades son logros o resultados y también son numéricos. Actividades, metas de corto plazo. Impacto de mayor largo plazo y normalmente cualitativo. Metas, resultados cuantitativos. Y lo que propone la teoría de la evaluación de impacto es que en la formulación del proyecto haya un apartado, así como hay un apartado para las actividades y para el presupuesto, para los objetivos, que haya el apartado de los indicadores de impacto y sus herramientas de control. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en muchas literaturas de impacto como sistema de evaluación, lo que llamamos sistema de evaluación. ¿Por qué cuando formulamos el proyecto ya tenemos las condiciones y los conocimientos para tener un apartado de indicadores de impacto? Porque nosotros ya reconocimos el impacto en el diagnóstico. Porque en el diagnóstico nosotros ya sabemos qué tipo de indicadores y tenemos ya una idea también de cuántos indicadores podríamos empezar a manejar con este proyecto. Porque el impacto ya lo tenemos incluido en los objetivos general y específico. Y ahora,
que ya vamos a pasar a esa parte de cómo construir el indicador. Una vez que los construimos, tienen que formar parte de la formulación del proyecto. Como el puesto, así como las actividades, los indicar ahí, porque tienen la misma función de todos los otros apartados de recordarnos el compromiso que tenemos con los beneficiarios y con los donantes. Cuando sentimos que nos estamos perdiendo del objetivo general o de los objetivos específicos o que no estamos alcanzando las actividades o metas, recurrimos al proyecto para recordarnos que con los beneficiarios. Esa misma función tiene el apartado de los indicadores de impacto. Que no se nos olvide que tenemos indicadores, que tenemos que desarrollar sus herramientas de control, que tenemos que estar monitoreando a lo largo de la ejecución del programa, del proyecto, esos indicadores, que tenemos que estar registrando los datos que nos aportan, que los tenemos que estar analizando. Para eso sirve tenerlos aquí. Y normalmente, cuando llegamos a esta etapa del proyecto, aquí hay una notita con un lápiz de las debilidades, que a estas alturas ya desvinculamos a los actores. Esos actores que teníamos tan presentes en el diagnóstico y que teníamos tan presentes en el momento de pensar el proyecto, cuando estamos escribiendo el proyecto ya se nos olvidó. Y olvidamos también las promesas de impacto. Por eso es tan importante tener en la formulación del proyecto los indicadores, para que no se nos olvide qué es lo que tenemos que entregar de cambio y transformación a cada uno de los que han confiado en nuestro proyecto. Bien. Voy a regresar acá. En la formulación. La formulación de impacto, que forma parte de la evaluación antes del proyecto, porque todavía no lo ejecutamos. El diagnóstico es estamos conociendo lo que queremos hacer. En la formulación es estamos escribiendo lo que queremos hacer. Y en la formulación, en términos de impacto, hay dos etapas. El PRI, que significa promesas de resultados e impactos, porque en el proyecto ya escrito, ahí sí ya estamos comprometiendo lo que nosotros vamos a entregar. Y las metas. ¿Cuánto vamos a tener aquí? Porque vamos a ver en unos más que para construir los indicadores es necesario tener las metas, conocer nuestras metas. Entonces, en la evaluación, antes de empezar, que nos arroja la línea base, y aquí empezamos a vislumbrar nuestros indicadores. Tenemos la formulación y que aquí nosotros ya escribimos los datos que queremos hacer. Aquí vamos a abrir un paréntesis en esta etapa de la formulación para aprender entonces cómo se diseñan y se formulan los indicadores. Concepto de indicador. El indicador es la visión de la realidad que el proyecto pretende transformar. Y esa visión de la realidad nosotros ya la conocimos cuando estuvimos haciendo el diagnóstico. Y dijimos, de esta problemática tan grande que es la adicción de sustancias en niños y en adolescentes, lo que quiero cambiar es esto. Quiero cambiar sus conocimientos sobre la percepción del riesgo. Lo que quiero cambiar con estos niños que ya están consumiendo sustancias, quiero reducir el consumo. Con estos niños que hoy actúan bajo la presión social, bueno, quiero que aprendan a identificar presión social y que entonces puedan tomar decisiones más asertivas. Tengo una temática muy amplia del proyecto que es las adicciones en niños y adolescentes, pero los indicadores es esa partecita del proyecto que yo quiero, que yo voy a monitorear y que yo voy a estar viendo con lupa durante toda la ejecución del proyecto para con ello demostrar que mi proyecto es exitoso, para con ello demostrar que el planteamiento y la justificación que yo puse en la formulación del proyecto realmente son las circunstancias que se han cambiado en los beneficiarios. Entonces, indicador, la visión de la realidad que el proyecto pretende transformar son esas partecitas del proyecto. Porque aunque nuestros proyectos sean cortos
o sean poco abarcadores, siguen siendo una dimensión muy amplia para evaluarlo todo. No podemos evaluarlo todo del proyecto. Hay que poner énfasis en lo estratégico, en lo relevante del proyecto, en lo que queremos demostrar que el proyecto es exitoso o con lo que queremos demostrar que el proyecto es exitoso. Y a eso le vamos a poner atención y a eso es a lo que le vamos a construir los indicadores. De lo contrario, podemos tener un sistema de 200 indicadores por proyecto y ni el tiempo ni la capacidad institucional nos va a dar para monitorearlos y analizarlos todos. El indicador responde a la pregunta cómo vamos a medir los resultados del proyecto. Los resultados ya sean numéricos o cualitativos. Y esas imágenes de la escuela y de esta mujer que sufre violencia, pues nos dan entrada a que podemos hablar de indicadores tangibles, como el caso de la escuela. Los niños toman clase debajo de un árbol, el proyecto es construir la escuela y bueno, luego los niños ya tienen un salón donde estudiar, o el indicador intangible, el impacto intangible que vamos a entregar, una mujer en condición de violencia y después, bueno, una mujer que ha superado esa condición. Indicadores cuantitativos, entonces. También ustedes los van a encontrar en otras literaturas de evaluación como indicadores objetivos o indicadores tangibles. Los indicadores cuantitativos son criterios numéricos que permiten medir los resultados del proyecto. Y vean ahí que decimos medir, es decir, contabilizar los resultados del proyecto. Los indicadores cuantitativos, ahí tenemos una notita con un lápiz que es, valoran las actividades. Normalmente los indicadores cuantitativos valoran las actividades. Ya lo veíamos desde hace unos minutos. Como en automático la actividad siempre nos va a dar un número. Y los indicadores cuantitativos tienen unidad de medida. Pueden ser número, tasa, porcentaje. Los indicadores cualitativos también los van a encontrar en otras bibliografías como indicadores subjetivos o indicadores intangibles. Y los indicadores cualitativos son los criterios cualitativos que permiten apreciar la dinámica y resultados del proyecto. Yo aún me encuentro con algunas organizaciones que creen que el impacto cualitativo no se puede medir. Y aquí creo que no tenemos como mucho tiempo para hablar de los indicadores cualitativos, pero todo lo cualitativo que genera un proyecto se puede medir. Y aquí dice que los indicadores cualitativos permiten apreciar la dinámica y los resultados del proyecto. Vean la diferencia entre una definición y otra. Los indicadores cuantitativos permiten medir los resultados. Los indicadores cualitativos permiten apreciar la dinámica. Es decir, que tenemos que ponerle atención a cómo se desarrollan las actividades del proyecto. Una vez que se desarrolla la actividad, tenemos resuelto el indicador cuantitativo. Ya tenemos un número, ya tenemos un resultado. Pero lo cualitativo es cómo se desarrolla esa actividad. ¿Qué provocan los beneficiarios? ¿Cómo reaccionan? ¿Se acuerdan de la definición del principio de que nosotros le damos? Y ese cómo se van apropiando, no podemos, lo podemos guiar. Por ejemplo, en la notita de indicadores cualitativos valoran vivencias. Y tenemos aquí una luz de cómo ir contabilizando lo intangible. Utilizan la observación y la descripción. Permiten apreciar. Entonces, observamos y describimos. Y ya en el proceso del análisis le vamos dando una interpretación a esa observación, a esa descripción de lo que apreciamos, para poderle dar más adelante un número. Como lo veíamos en el ejemplo de la diferencia entre resultados e impacto, que sí podemos darle un número, tanto absoluto como relativo a lo cualitativo. Entonces, los indicadores cualitativos se aprecian, se describen, y en el proceso de análisis hay que hacer un trabajo muy artesanal de qué quiere decir lo que observamos y lo que describimos.
voy a seguir avanzando. ¿Cómo construimos un indicador? ¿Qué necesitamos para hacer un indicador? Necesitamos objetivo, necesitamos la variable, es decir, el concepto que queremos medir de ese objetivo, y la meta, cuánto nos hemos comprometido a entregar de eso que queremos medir. Y con estos tres elementos podemos lograr los indicadores, construimos los indicadores. Objetivo, variable y meta. Los objetivos los formulamos con la información que recogemos del diagnóstico. Y vuelvo a insistir, entonces, si no tenemos un diagnóstico veraz y validado, vamos a tener unos objetivos a lo mejor medio imaginativos. Y cuando ese objetivo medio imaginativo o aspirativo lo utilizamos para construir el indicador, entonces será un indicador también imaginativo. En la medida en que tengamos información muy veraz, de muy alta calidad en el diagnóstico, vamos a garantizar que nuestros indicadores son veraces, son de calidad y nos van a dar la realidad del proyecto. Vuelvo a hacer énfasis en esto porque la materia prima para hacer el indicador es el objetivo. Y si el objetivo viene de un proceso no validado, pues entonces vamos teniendo problemas con los indicadores y podemos tener 200 indicadores que al final no nos van a decir si el proyecto tuvo éxito o no, o cómo los beneficiarios pudieron apropiarse de él o no. Estos son los elementos que necesito: objetivo, variable, meta, y así es como construyo el indicador. Yo necesito tener una dimensión, y esa dimensión puede ser un número, un porcentaje, tasa. Necesito un sujeto, es decir, quién va a ser el receptor de lo que yo voy a medir, y pueden ser personas o procesos. Y cuáles son las cualidades, es decir, las características que yo voy a estar apreciando, que yo voy a estar describiendo o que yo voy a estar midiendo. Entonces, para hacer indicador necesito objetivo, variable y meta, y lo construyo con una dimensión más un sujeto, más unas cualidades, y eso nos da indicador. Ejemplo, ¿qué necesito para hacer un indicador? Un objetivo. Que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre la presión que pueden ejercer las personas hacia el consumo de drogas u otras prácticas de riesgo. ¿Cuál de todas las palabras o de todas las variables, de todos los conceptos que están en este objetivo quiero medir? De los muchos conceptos que hay en mi objetivo, yo quiero medir presión. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi 20%? O sea, 30 niños y niñas y adolescentes. Y con esto tengo el indicador. Tengo mi objetivo, he elegido la variable que voy a medir y sé cuánto voy a comprometer con este indicador. Y construyo el indicador y pongo una dimensión. En este caso he elegido número. Tengo un sujeto, en este caso en lo que vamos a medir este indicador es en los niños, niñas y adolescentes, y tengo las cualidades. ¿Qué cualidades en esos niños vamos a medir? Entonces, tengo tres indicadores. Número de niños, niñas y adolescentes que identifican formas de presión social. Número de niños, niñas y adolescentes que elaboran juicios sobre la presión social. Número de niños, niñas y adolescentes que proponen respuestas ante la presión social. Como ven, estos indicadores se obtuvieron de este objetivo. Tengo un objetivo, lo que quiero es medir la presión social, pero entonces acá en el indicador, en sus cualidades, yo sé particularmente qué es lo que quiero medir de la presión social. En el primer indicador quiero medir si los niños identifican las formas de presión social. En el segundo indicador lo que voy a medir es los juicios que los niños hacen sobre presión social. En el tercer indicador voy a medir las propuestas de respuesta ante la presión social que hacen los niños. La variable sigue siendo presión social, pero digamos que en diferentes dimensiones, con diferentes cualidades, diferentes cosas de la presión social. Insisto, necesito objetivo, variable.
Si yo no defino variable, no voy a poder avanzar en construir indicadores particulares, muy enfocados, que me dejen medir esa información y después llegar a resultados confiables, fidedignos y demostrables de impacto. Sé que esto como que se atora cuando paso rápido, pero voy a hacerlo porque quiero mostrarles esto. Este ejemplo que les mostré para diferenciar resultados de impacto son los tres mismos indicadores que acabamos de ver cómo se construyeron. Y al finalizar el proyecto yo tengo estos resultados quanti-quali. Quanti porque tienen un número, cualitativo porque me dan un resultado más allá del número, más la presión. Y que no está aquí la información más cualitativa sobre los tipos de formas de presión social que los niños aportaron. Porque claro, las formas de presión social que los niños de pequeñitos, de 6 a 9 años, aportan es que una niña me dice que no me junte con otra, o que un niño me dice que no preste mis juguetes, a la presión social que identifican los adolescentes de 14 a 16 años, de a mí me piden que consuma drogas, que meta alcohol a la escuela, que fume, que robe, que golpee a otro compañero. Entonces, los diferentes niveles de identificación de formas de presión social es realmente ese impacto cualitativo que no aparece aquí, pero que cuando uno mide y va monitoreando el indicador y lo va registrando, pues es toda la información que nos da. Y vean cómo aquí están los indicadores con un número absoluto, que es el 54, y el número relativo, que es el porcentaje de 54 niños identifican formas de presión social. ¿Cómo llegamos a que estos niños identificaran las formas de presión social? Bueno, aquí hay mucha historia que no se ve porque solo tenemos pocos minutos para platicar, pero se hizo un taller con un módulo específico sobre presión social que tuvo, no sé, 8 horas de exposición temática y después, está acá de este lado, 45 horas temáticas y luego 42 horas de reforzamiento y luego se les hizo una encuesta y luego los niños participaron en clase y el educador fue registrando cuáles eran las formas de presión social que identificaban los niños pequeños de 6 a 8, los medianos de 8 a 10 y los adolescentes de 10 a 12, por ejemplo. Es información que no está aquí, pero es información que se recogió con el instrumento de monitoreo del indicador. Y ahí tenemos los otros ejemplos. Voy a pasar porque no sé cómo ando con el tiempo y creo que ya me quedan 10 minutitos. Nos quedan 7 minutos, Sonia. Perfecto, ya voy. Listo. Bueno, entonces aquí regresamos. ¿Cómo hago el indicador? Ahí está el ejemplo. Y aquí está otro ejemplo que también de otro tipo de indicadores que también forman parte de esta evaluación que les estoy compartiendo, donde el indicador con un número, que ya esta organización ha avanzado mucho en codificar sus indicadores y los tiene identificados por número, porcentaje de niños y niñas en riesgo y trabajadores que identifican riesgos de consumo de sustancias adictivas. Este indicador está midiendo otra variable que es el riesgo de consumo. Y aquí, como se presentó en el informe final, es así, para demostrar el impacto, es así. El indicador 2245 muestra el impacto positivo del taller, ya que al empezar el 48% de los 27 niños identificaban los riesgos de consumo y al concluir el porcentaje aumentó a 66, lo que significa un incremento de 27%. En este sentido, 63% de los niños no identificaban los riesgos previo al taller, pero después del taller disminuyó 75%. Y aquí tenemos la gráfica, que yo creo que es como mucho la aspiración que todos tenemos de poder en algún momento, no solamente demostrar que el proyecto tiene impacto, sino poderlo demostrar con esa exigencia que nos piden nuestros estudiantes, de demostrarlo numéricamente, cuantitativamente, con flechitas que suben y bajan, con colores del antes y después, y que además está soportado por una información cualitativa muy amplia. Una vez que tenemos los indicadores, que hemos construido los indicadores, pues hay que preguntarnos
otras 5 cositas. Si los indicadores que construimos y que elegimos para medir el proyecto realmente reflejan el cumplimiento, por lo menos de los objetivos del proyecto, si los indicadores miden lo esencial de los objetivos y del proyecto, si son objetivamente verificables en cantidad, calidad y tiempo con los beneficiarios y con los demás actores, es decir, que todos percibimos que cambió lo mismo, tienen identificada su línea base. Nuevamente volvemos al tema del diagnóstico y si tienen medios de verificación. Ok, entonces aquí cerramos este paréntesis de cómo se construyen los indicadores, qué necesito para construir el indicador. Aquí de manera muy rápida lo hemos visto y también la diferencia entre indicadores cuantitativos y cualitativos. Solamente nos falta terminar con la evaluación durante la ejecución del proyecto y la evaluación al final del proyecto, que son los últimos slides que vamos a ver. La medición en la ejecución permite la comparación de lo planteado con lo alcanzado hasta el momento, es decir, cómo vamos, qué nos está diciendo el indicador. El indicador sirve, el indicador es útil, el indicador no se está moviendo, no nos está dando información y ya aquí lo más esperado es que haya cambios. Cuando un proyecto en la evaluación durante la ejecución no tiene cambios ni de actividades, ni de objetivos, ni de indicadores, es que el proyecto no va. Algo está pasando con el proyecto porque aquí cuando el proyecto se evalúa durante la ejecución, lo esperado es que suceda algo, es que se cambie algo. Revela la forma en que están participando los actores, hace visibles las dificultades del proyecto. Cuando se hace la evaluación en curso, aquí nos damos cuenta si el proyecto tiene un diagnóstico consensuado o si surgió de un proyecto anterior, de un informe de reporte anterior. En la ejecución siempre se da uno cuenta cuando el proyecto no tiene diagnóstico. Da un panorama de cómo va a terminar el proyecto. Esto sí, también uno puede darse cuenta que el proyecto va a terminar siendo un fracaso y sin resultados, o que va a lograr más o menos el impacto, o que va a superar el impacto. Eso nos lo dice la medición durante la ejecución. Y, bueno, aporta información relevante para la toma de decisiones, y esa toma de decisiones se espera que sea un ajuste. El monitoreo. El monitoreo es observar permanentemente cómo se está cumpliendo el objetivo, pero sobre todo, ahora ya tenemos herramientas muy útiles y muy concretas para saber cómo va el proyecto, que son nuestros indicadores. Entonces, lo que se monitorea son nuestros indicadores. Ahí es donde identificamos los cambios. Ahí es donde al aplicar el instrumento nos damos cuenta si el indicador nos va ayudando o nos va complejizando el proyecto. Y la evaluación al final, que es lo que muchos de nosotros queremos hacer, es cuando ya terminó el proyecto, saber finalmente cómo quedamos, y normalmente intentamos hacer un comparativo solamente del objetivo o de los objetivos específicos y en la mayoría de los casos solo desde las metas. Cuando ya hemos revisado ahora que es un proceso continuo desde antes de hacer el proyecto, desde el momento en que yo lo estoy imaginando, hasta que llega a su conclusión, y entonces ahí cuando termina, sí, conjunto resultados numéricos, es decir, resultado de las actividades, logro de las actividades, con toda la transformación, con todo el cambio que generó en los beneficiarios y en la comunidad. Y ya hacemos el análisis de impacto y nos preguntamos, ¿se logró un cambio en todos los indicadores? ¿De qué manera se manifestaron los cambios? ¿Cómo estos cambios se pueden atribuir al proyecto? ¿O será que ahí con la población y con la comunidad había otras organizaciones, otros programas públicos o privados también trabajando sobre el mismo tema, y lo que cambió no se debió únicamente a mi proyecto? Y si existe la necesidad de adaptar el proyecto para un siguiente proceso. Finalmente, ¿qué necesitamos en nuestras organizaciones para hacer evaluación de impacto? Primero, saber que la evaluación de impacto es un desarrollo colectivo, que no lo puede hacer una sola persona, porque aunque aquí hemos visto el proceso de manera muy rápida y en grandes pasos, esto significa un trabajo muy arduo dentro de la institución.
se requiere un profundo conocimiento del proyecto. Y cuando digo profundo es de verdad conocer ampliamente lo que estamos haciendo, los resultados que queremos lograr. Se requiere voluntad y compromiso institucional, no solamente las ganas de quererlo hacerlo, de que haya un mandato institucional donde se destinen recursos humanos, tiempo, dinero para poder hacer evaluación de impacto. Acuérdense que la evaluación de impacto es planeada, por lo tanto, si vamos a hacer evaluación de impacto, tiene que formar parte del presupuesto institucional o del presupuesto de los proyectos. Y finalmente, la experiencia institucional tiene que estar documentada y sistematizada para poder hacer evaluación de impacto. Si empezamos el proyecto y lo dejamos andar solito, sin documentarlo, sin sistematizarlo, sin registrar nada, pues no vamos a poder realmente medir nada, aunque nuestro proyecto sea realmente transformador. Bueno, termina en tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. La verdad es ¿Laura? que sí, ¿sí me escuchas? Sí, pues muchas gracias, Sonia. La verdad es que este tema Sí, te escucho. sí, este tema es, pues, es complejo, es de mucha profundidad, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo desde las organizaciones, ya seamos instituciones que llevamos a cabo proyectos o fundaciones, ¿verdad? Entidades donantes que también tenemos que evaluar el impacto de los proyectos que apoyamos como institución. Yo nada más, pues, les agradezco que hayan estado con nosotros. Les voy a mostrar aquí un correo electrónico que es el de una servidora para que, por favor, los afiliados que quieran recibir una asesoría como beneficio exclusivo, una asesoría con Sonia para el desarrollo de sus indicadores, para apoyarlos en este proceso de comprender, de aprender a formular indicadores, pues que se comuniquen con nosotros para hacer una asesoría gratuita a través de la Alianza Fronteriza de Filantropía como beneficio para nuestros afiliados. Y bueno, pues a nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía le agradecemos a Sonia por compartir sus conocimientos, experiencia y a todos ustedes por su atención. Le doy también las gracias al Centro para el Fortalecimiento que nos prestó sus instalaciones para transmitir este webinar y pues tener una mejor conexión de Internet. Muchas gracias al Centro, a Imelda y a Evelyn. Y bueno, pues Sonia, yo creo que este tema da para más y yo creo que vamos a seguirlo trabajando en futuros webinars. Ojalá que tengas disponibilidad y puedas seguir compartiendo con nosotros pues todo este tema, ¿no? Que hay que aprenderlo a trabajar. Con mucho gusto, muchas gracias a todos por su tiempo, por escucharme y solamente decirles que todo lo que hacemos en la organización lo podemos medir y que si no lo medimos estamos quitando prácticamente el 80% de la grandeza que generamos con nuestros proyectos y nuestras organizaciones. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y nos vemos por aquí en el próximo seminario virtual de la Alianza Fronteriza de Filantropía. Hasta luego.